En primer lugar, antes de que me olvide, quiero hacer una corrección o rectificación con respecto a lo que dije en el sermón pasado. Aunque hice una nota aclaratoria por Radio Cristiandad, para aquellos que oyen los sermones por ese medio, pero también lo quiero hacer de viva voz frente a ustedes. Cuando me refería a Sobé, a Santa Ana y a Jacob, que eran hermanos, y en vez de decir Jacob, dije Joaquín, que es el esposo de Santa Ana, viniendo a ser a Santa Ana hermana de su hermano. No. Entonces, Sobé, mamá de Elizabeth o Isabel, Santa Ana, mamá de Nuestra Señora, casada con San Joaquín, y Jacob, papá de José y de Cleto, eran hermanos. Ese era el parentesco. Por eso la Virgen María era prima hermana de San José. ¿Esto quién lo dice? Uno de los grandes exégetas, Cornelio Alápide. Aunque esto, por ignorancia clerical, sacerdotal, eclesiástica, los sacerdotes ni saben. Pero bueno, eso ya no es mi problema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este cuarto domingo de Adviento, la Iglesia recapitula sintéticamente los otros 3 domingos y todo el Adviento como preparación, expectativa y espera de aproximadamente 4000 años después de la caída de Adán y de la promesa del Redentor, del Mesías, del Salvador, del saludador. Y así entonces prepararnos a festejar la Natividad con esa proyección no solamente hacia el pasado retrospectivamente, sino también hacia el futuro, sin ser el túnel del tiempo, pero en la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor, sin la cual la primera quedaría como incompleta, inconcusa. Y de ahí entonces esa asociación que hay de las dos venidas al comenzar el año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y no solamente al comenzar, sino como remate para los cabecitas duras, que hoy en día hay muchos, por incultura exegética y mala disposición teológica, que no quieren tener en cuenta la parusía. Y así entonces con el último domingo, que siempre es el mismo, 24º, aunque haya otros que se pueden añadir según la mayor o menor cantidad de domingos, entre 23 y 28 domingos después de Pentecostés, siempre remata con el tema parusiaco, apocalíptico de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bien, la gran figura de San Juan Bautista, precursor de nuestro Señor, gran profeta y más que profeta porque señaló con el dedo lo que los otros profetas vieron desde lejos. Y por eso es el gran profeta de la primera venida, el gran profeta del Antiguo Testamento, Moisés, como lo dice Santo Tomás, y el gran profeta de la segunda venida, otro Juan, San Juan Evangelista, con su Apocalipsis, que no es mala palabra, es la gran revelación de la venida de nuestro Señor y de su reino, que viene a instaurar de hecho, y no solamente de derecho, exclaustrando al demonio príncipe de este mundo, que
se pavonea como dueño total de esta tierra y por eso llamado príncipe de este mundo. Pero ese reino se le acabará. ¿Cuándo? Cuando vuelva Cristo. De ahí el odio, la tirria contra el milenarismo patrístico. Esa es toda la historia. Para que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor. Para que se cumpla la petición del Padre nuestro. Adveniat regnum tuum, venga a nos el tu reino. ¿Y cuál reino? Si la iglesia ya está y no es la iglesia tu reino. Sí, pero no es el reino pleno, es el reino incubado. Que se estructura plenamente en el milenio y después se glorifica en el cielo para toda la eternidad. Por eso hablamos de una iglesia militante, purgante y triunfante. Pero siempre nos quedamos con visiones miopes. Pero eso es otro problema. Pues bien, así entonces tenemos la gran figura del santo más grande del Antiguo Testamento, San Juan. Porque nuestro Señor dijo, no ha nacido hombre hasta ese día mayor que este, pero el más pequeño del Nuevo Testamento es mayor que este, o sea, del Antiguo. Entonces, como santo, el más grande del Antiguo Testamento, San Juan Bautista. Como profeta que señaló, este es profeta de la primera venida, el más grande. Y así entonces vemos cómo se compagina armoniosamente la cuestión. Y vemos que bautiza con bautismo de penitencia. Yo bautizo con agua, lava el cuerpo, pero no en el espíritu de la gracia de Dios que santifica y purifica el alma. Porque viene otro que es más que yo no puedo atarle o desatarle la correa de sus zapatos o de sus sandalias. No puedo ni calzarlo. Vean la profunda humildad de San Juan, cómo se deshace, se eclipsa. Yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. Soy la voz del que clama en el desierto. Ese es el Mesías. Y yo soy su precursor. Santificado en el vientre de Santa Elizabeth por la presencia de la Santísima Virgen ya encinta. Y así vemos entonces cómo se resume todo ese ideal de preparación, de sacrificio y de penitencia, y de ahí los colores morados, en estos 4 domingos de Adviento, para prepararnos a la natividad o Navidad de nuestro Señor Jesucristo, con la expectativa de su parucía, como quiere la liturgia de la iglesia, a pesar de los hombres de iglesia, que no son lo mismo. El problema es cuando se transpone, se consubstancia la iglesia con los hombres de iglesia. Pero para eso Dios nos dio la inteligencia. Y hoy en día hay que creer más que nunca en la iglesia a pesar de los hombres de iglesia. Que los hay de homosexuales, travestidos, pervertidos, herejes, cismáticos, de lo que quieran en el zoológico de este mundo y eclesiástico. Aunque vayan de mucho púrpura.
botoncito dorado o colorado. Así es. Ya lo tenía dicho nuestro Señor. Encontraré fe cuando vuelva. Y se podrá decir eso si no cae la estructura jerárquica humana, no divina, humana, de la iglesia. Imposible. Imposible. Por eso Nuestra Señora dijo en la Salet, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Pero no, eso es para los loquitos que piensan en el fin del mundo. Bruto, no es el fin del mundo, el fin de los tiempos, te corrijo. ¿Y eso quién lo dijo? El Papa Buenito, Juan 23. Y también lo dice Monseñor Ford. ¡Qué desastre! Pero antes de hablar del temita, quiero hacer también una aclaración. Y espero no alargarme. Pero un buen amigo que llamé porque estaba muy enfermo y ya mejorado, de España, y me aprovechó para preguntarme, padre, usted dijo en un sermón el cuerpo muerto de Cristo en la misa. Sí. Y le expliqué, pero claro, la pregunta tiene también su razón de ser. Y quizás, como cuando uno habla, no lo dice todo, no lo puede decir todo, o no lo sabe todo. Pero la pregunta viene, también con mucha razón, porque en la Eucaristía, hoy, Cristo está con su cuerpo glorioso. Entonces, claro, ¿cómo se masca eso? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Teología, doctrina, estudio, meditación y preparación. Entonces, ¿está mal dicho que es la muerte? No. Y entonces el Cristo resucitado, glorioso, ¿está o no está ahí? Sí. ¿Y cómo se pega eso? Misterio, claro que misterio, pero los misterios tienen una medio explicación teológica que los faculta inteligiblemente para que no sean cosas absurdas y sean verdades de Dios, que nos trascienden la inteligencia, pero no la contradicen, que es muy distinto. Porque la misa es el memorial de la pasión. Es la representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso es el memorial. Porque cada misa conmemora, realizando, efectuando, renovando ese sacrificio de la cruz de un modo incruento, no cruento, sino incruento, es decir, sacramentalmente sobre el altar. No es la resurrección, no es la Pascua, es la muerte. Y por eso la doble consagración, que por sí no es suficiente para expresar la realidad del sacrificio y de la inmolación de Cristo. Porque tiene que ser también no solamente por las cosas, sino por las palabras del orden sacramental en el cual se efectúa. Y la simple separación no es suficiente del sacrificio, de la inmolación, de la muerte. Porque puede ser separado como
comida y bebida, como los menús. Va sin bebida, si la quieres la pagas. Y la misma efusión de sangre de por sí tampoco, porque nuestro Señor tuvo efusión de sangre el día de la circuncisión, o un corte, hay efusión de sangre. Tiene que ser derramada en la cruz, es decir, como un sacrificio de inmolación, no de simple cortadura quirúrgica, accidental o lo que fuera. Vean hasta dónde van las cosas. Entonces, los sacramentos tienen que producir lo que significan con las palabras, por la virtud de las palabras sacramentales que nuestro Señor con su poder omnipotente ha efectuado. No es magia, Tutankamón, chichín chichán, y aquí se apareció Aladino. No, no son cosas mágicas. Es un orden de causalidad sacramental que conjuga el orden natural con el sobrenatural. Y eso lo hace Dios con todo su poder. Y así quiso dejar estereotipado, no como un video, no como una película en tercera dimensión y lo que sea, sino de un modo real, sacramental, el estado de inmolación sacrificial que tuvo en la cruz para redimirnos del pecado. Y ese estado de muerte por la separación de la sangre derramada y del cuerpo ofrecido. Y eso lo cristaliza en un sacrificio sacramentalmente realizado. Y eso es la Santa Misa. Esa renovación que representa, no como en el teatro, sino en el sentido teológico del término, que es volver a ser presente aquella realidad del Calvario, de Cristo muerto. ¿Cómo? De un modo sacramental. No es otra muerte, no es otro sacrificio. Cristo no baja del cielo, como estúpidamente, y lo digo porque siempre me revolvió el estómago, el famoso padre de allá del convento en Barcelona, Muñoz, que era tradicionalista, construyó la iglesia con dinero de los fieles de la tradición y por el apoyo de Monseñor Lefebvre, si no, no hubiera tenido mayor cosa, y después se dio vuelta. Pero bueno, el hombre en su buena fe, pero tontuno, curita de pueblo, piadoso a lo bruto, consagraba. Y después se demoraba, no media hora, pero parecía media hora, lentamente, para que le quedara a las monjitas bigotudas que Cristo desciende. Cristo ni asciende ni desciende, no es un ascensor. Pero si tú en tu cabeza te falta teología para saber que la transubstanciación me hace cambiar la substancia sin movimiento local, sin subir y sin bajar, pues estudia más, chico, ¿qué te pasa? Pero déjate de hacer
filigramas representativos de tu estupidez piadosa babosa. Y eso baja la divinidad. Imbécil. No sé si está vivo o muerto, pobrecito de él. Pero esas estupideces estamos llenos. Por eso la iglesia tiene teología. Y teólogos, que hoy no haya, no sé. Pero aquí hay uno y aquí se hace sentir. Y a ver que salga el curita Gallito que diga lo contrario. Con nombre y apellido, como siempre. Porque de estupideces, basta. Y si no se sabe, no se sabe. Mysterium fide, punto. Entonces nuestro Señor quiso plasmar eso. Pero claro, nuestro Señor, en su vida encarnada, tuvo muchos estados. Antes de la pasión, el día de la última cena, estaba en estado pasible, vivo pero pasible, apto para morir. Cuando murió los 3 días, o 36 horas, como dice San Agustín, bueno, estuvo en el sepulcro. Si murió a las 3 de la tarde, lo enterraron a las 6 y resucitó, como dicen algunos, a medianoche del domingo, al comenzar el día del domingo, pues 36 horas. Bien, poco importa. Estaba muerto. Cuerpo y sangre separados. A tal punto que si los apóstoles, como dice Santo Tomás, hubieran consagrado ese día, tendrían en la hostia el cuerpo, pero no la sangre, ni el alma. Y en la sangre tendrían no el cuerpo, ni el alma, sino la sangre. Y ambos tendrían la divinidad por la unión hipostática, que una vez encarnada no se separa jamás de esa carne. Se pudo separar el alma, pero el alma de la divinidad, ni el cuerpo, ni la sangre de la divinidad. Y después de resucitado, estuvo impasible y asciende al cielo glorioso. Vean 3 estados distintos de la vida real de nuestro Señor. Entonces, cuando nuestro Señor consagra el Jueves Santo, consagra su cuerpo separado de su sangre por la fuerza de las palabras, pero por concomitancia, es decir, por esa conexión real de la cosa en sí misma en ese momento, estaba en su cuerpo la sangre, alma y divinidad. Y ese cuerpo en estado pasible, vivo. Si hubieran consagrado los apóstoles o alguno de ellos durante la muerte, estaría lo mismo, pero su cuerpo muerto. Ya no pasible, vivo. Aunque estén separados por la fuerza de las palabras, pero por concomitancia, tendríamos nada más ahí la divinidad, ni el alma, ni la sangre en el cuerpo, ni el cuerpo en la sangre. Y ahora, después de la resurrección, ya no lo tenemos ni pasible ni muerto, lo tenemos glorioso. Y recibimos el cuerpo glorioso cuando comulgamos. Pero eso no quita que la misa es
el memorial de la pasión y muerte de Cristo, la representación o renovación del sacrificio del Calvario de Cristo muerto por el sacramento. Pero lo que pasa es que en el sacramento hay cosas que están no ya por el sacramento, sino por la concomitancia, real conexión que tienen las cosas. Y si nuestro Señor realmente está hoy en cuerpo glorioso, pues lo recibo glorioso. Pero el sacramento, lo único que me hace presente por la causalidad sacramental, es el cuerpo y la sangre. Ni la persona de Cristo, ni la divinidad de Cristo, ni el alma de Cristo están significados en la transubstanciación. Están, porque digo como buen niño de catecismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero ¿cómo están? Por concomitancia. Ya es fuera del orden sacramental. No sé si queda claro. No es fácil. Trato de medio explicar. Pero nos quede claro que es la muerte. El memorial, la memoria, pero no narrativa, como quieren los herejes o los protestantes, o los modernistas, o los pascuistas, es la Pascua, aleluya. No, la muerte, por la efusión de la sangre, derramada en la cruz. No cualquier efusión, ni la de la circuncisión, ni la de un corte accidental, sino inmolatriz. Y eso es lo que le ha costado a los teólogos en Roma, de la talla, en la gregoriana, la chicha y la limonada. Mucha gregoriana, mucho angélico y poco tiesto. Y no entiendo cómo ningún papa nos zanjó la cuestión. Pero claro, ¿quién se mete en el berenjenal jesuita dominico? Mejor dicho, las disputas clericales de los imbéciles intelectuales. ¿Qué vamos a hacer? Y eso hoy lo sufrimos. Y bueno, siga el carnaval. Entonces es la muerte. Así que trasciende el orden sacramental de la doble consagración por palabras y cosas, el estado por el que ha pasado el cuerpo de nuestro Señor. De vivo pasible a vivo impasible y a vivo impasible glorioso. Entonces yo comulgo hoy el cuerpo glorioso de nuestro Señor. Pero la misa es la muerte de nuestro Señor. Si alguien lo puede explicar mejor, sí, Santo Tomás, pero Don Bonnier, que el bocho del padre Calderón, y dicen bocho a los que la Biblia, como dirían por ahí en la costa, lo sabe todo, contra Bonnier, uno de los pocos teólogos modernos que llegó a decir que la misa es el sacrificio sacramental, cosa que lo tenían muy alambicado porque separaron sacramento de sacrificio como si fueran dos cosas distintas. No. Y reducían la Eucaristía a la comunión. Y por eso la gente cree que con abrir la boca y tragar la hostia ya está. No, señor.
la Santa Misa. Es traerme aquí sobre el altar la escena real, renovada del Calvario en su substancia, de modo real sacramental. No físico, pero real. Y no simplemente místico. Porque la palabra mística es como un chicle, dice de todo y no me dice nada. ¿Y cuántos mistongos no andan por ahí? Claro que era una palabra comodín, fácil de decir, muerte mística y tu abuela. Muerte real, pero no vuelve a morir. Si Cristo bajara del cielo, por así decirlo, y volviera a morir en la cruz, eso sería un segundo bis, Calvario, pero no el primero. Entonces la misa tiene es retroactivo, se va a 2000 años y me trae esa realidad aquí y ahora, efectuada realmente bajo las especies sacramentales. Es todo el misterio del orden sacramental, que lo estudian en moral, en vez de en dogmática, y bueno, así les va. Pues bien, mis estimados hermanos, habría mucho más que decir, no me quiero alargar, me quedo corto, pero creo que medio expliqué las cosas. Entonces, asistimos a la Santa Misa como si estuviéramos al lado de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Ese es el testamento de nuestro Señor que nos lega y que estos herejes modernistas han desfasado. Esa es la gravedad de la nueva misa. Han adulterado y la han afectado. Y teológicamente, lo digo, inválida, basado en Santo Tomás. Y el que quiera discutir, que discuta. Con Santo Tomás, por favor. Y si no lo conoce a Santo Tomás, que se calle. Y que no me traiga tomistas de medio pelo. Porque de esos también abundan muchos, lamentablemente. Y por si fuera poco, el rintintín que te pego, la obsesión que tiene el padre René, trincado, sí, se quedó trincado, y Monseñor Ford, que se cree la figurita de la resistencia. El mismo principio y error teológico que el padre Smithberger. Viene el padre trincado. Si no hablaran, yo me quedaría callado y hubiera seguido. Vean si no hay. Incluso me estoy comiendo la epístola, que me está recordando que no juzguemos, que esperemos a que Cristo venga. Apocalíptico, ¿eh? Cómo la iglesia nos da siempre el coletazo. Esperad a que Cristo venga, que el Señor venga. Apocalíptico. Pero no. ¿Para cuándo? Está como la canción, ¿qué hubo, linda? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿qué le pregunta el padre René en su non possumus impotente? Y lo agredo a ver si tiene caletre
porque es un ignaro en teología. Es uno de esos muy sargentones, pero que no llegan a general. Muy voluntaristas, que sería muy bueno con un buen general, pero bueno, no lo tiene. ¿Qué piensa, monseñor? De la cuestión de siempre, del Papa, del sedevacantismo. Y monseñor Faure, con toda su parsimonia francesa. Bueno, monseñor Lefebvre dijo que él reconocía a los papas porque él no quería ser cismático. Ahora corrigió un poquito, porque antes decía chismático. Ahora aprendió a hablar mejor después de 40 años, porque está desde los 20 en México, ¿no? Pero bueno, no. Una pequeña burlita para sacarme la rabia también. Entonces, monseñor Lefebvre, en el año 73, dijo él, bueno, yo lo oí en el 83, sería lo mismo o lo volvió a repetir, lo oí de viva voz, estaba en el seminario de Con, me he escuchado las 120 conferencias, una vez completa y la estoy volviendo por segunda vez. Porque a mí no me van a venir con que dijo esto monseñor o no. Yo sé lo que dijo y sé lo que no dijo. De viva voz y por recapitulación auditiva. Bien, entonces, monseñor Lefebvre reconoce al Papa porque no quiere ser cismático. Luego queda claro que los que no reconozcan al Papa son cismáticos. Y aquel libro que se lo conoce bien porque lo citó muy de memoria y dominaba, o sea que no es tan bobo, se hace el bobo cuando habla conmigo. Que si a mí me dice todo eso, yo lo planto y hace 20 años que lo hubiera plantado. Pero bueno, el modernista es así, no da la cara. Entonces, ¿qué pasa? Esas son opiniones. Y bueno, igual que la tuya, pedazo de bruto, entonces no me friegues la vida y te callas la boca. Si son opiniones, bueno, también son las tuyas. Pero ¿qué pasa? Si él se queda con ese monseñor Lefebvre y no se da cuenta que hubo una mutación transgénica de monseñor Lefebvre, cuando dijo lo contrario, se volvió cismático monseñor Lefebvre, monseñor Faure, se volvió cismático cuando yo lo oí en el 86, antes de mi ordenación. Eureka, cuando yo oí, respiré. Después de 6 años en el seminario rodeado de liberales, profesores y alumnos. Pero como yo era jodido, y lo sigo siendo, no me pudieron violar, y para algo sirve ser jodidito. Si uno es caramelo, pera en dulce, queda violadito, no sé cómo camino, si voy o vengo. Para algo sirve. La jodidez, si se puede decir así. Entonces, con el mismo criterio de monseñor Faure, monseñor Lefebvre sería cismático. Porque ¿qué me dice? Voy a leer, no me gusta leer. Pero aquí lo tengo. ¿Qué dijo? Pero quede claro, que aquí monseñor Lefebvre estaría diciendo lo contrario. Quiere decir que monseñor Lefebvre evolucionó para bien. Perfecto. Yo no tengo por qué ver el cáncer recién habido y lo vengo a ver después de 10 años.
o de pronto cuando ya sea tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Y qué dice Monseñor Lefebvre? Me lo sé de memoria, pero lo quiero leer porque vale más. El 15 de abril del 86, que era, dice una conferencia después de lo que había dicho el domingo de Pascua. Y comienza así en la conferencia del 15 de abril del 86. Queridos amigos, pudieron durante las vacaciones, porque hay vacaciones después de Pascua, una semana, reflexionar sobre el sermón del domingo de Pascua. ¿Y qué dice el sermón? El sermón del domingo de Pascua del 30 de marzo de 1986, estando yo presente, además, dice así Monseñor: nos encontramos verdaderamente frente a un dilema gravísimo que creo no se planteó jamás en la Iglesia. Que quien está sentado en la sede de Pedro participe en cultos de falsos dioses. Creo que esto no sucedió jamás en toda la historia de la Iglesia. ¿Qué conclusión deberemos quizás sacar dentro de algunos meses ante estos actos repetidos de comunión con los falsos cultos? No lo sé. Me lo pregunto. Pero es posible que estemos en la obligación de creer que este Papa no es Papa. ¿Oíste, Monseñor Ford? Felé, Tissier, de Galarreta, Williamson. ¿Lo dijo o no lo dijo? No quiero decirlo aún de manera solemne y formal, pero me parece, sí, a primera vista, que es imposible que un papa se hereje pública y formalmente. Entonces, Monseñor, en toda su humildad, no quiso dirimir, pero me lo dejó planteado. Entonces, no me vengan a decir otra cosa. Entonces, Monseñor Ford, Monseñor Felé sería hereje con tu razonamiento o cismático. ¿Y qué dice en la conferencia? Hablando, tercer problema. Primer problema, comunicatio in sacris, la cuestión de la herejía. Segundo, tercero, el Papa es a un Papa cuando es hereje. Yo no sé, no zanjo. Está en su derecho. Él no zanja, no quiere zanjar. Pero plantea el problema. Entonces no me lo nieguen. Eso fue lo que hizo Smithberger y compañía. Secundado por Roma Apóstata. Pero pueden plantearse la cuestión ustedes mismos. Pienso que todo hombre juicioso debe plantearse la cuestión. Y te la planteas Felé, Smithberger, Ford, Williamson. No, no se la plantean. La rechazan. Imbéciles. Y son discípulos de Monseñor Lefebvre. Sí, hijos bastardos de Monseñor Lefebvre. No sé. Entonces, ahora es urgente hablar de esto. Se puede no hablar, obviamente,
podemos hablar entre nosotros privadamente, en nuestras oficinas, en nuestras conversaciones privadas, entre seminaristas, entre sacerdotes. Ni hables porque te cortan la cabeza. Y aquí dice Monseñor, hablen, por lo menos entre ustedes. ¿Es necesario hablar a los fieles? Uy, no, cuidado, los fieles son idiotas de 5 años que hay que darle la papita machacada, el purecito, porque se van a escandalizar. Sí, esos son los fieles de los curas imbéciles. ¿Se puede hablar a los fieles? ¿Es necesario hablar a los fieles? Muchos dicen, no habléis a los fieles, van a escandalizarse como vírgenes de 15 años, vírgenes babas. Eso va a ser terrible, eso va a ir lejos, eso va a ser cismático, herético. Eso de cismático y directo los agrego yo. Eso va a ir lejos. Fin. Bien, le dije a los sacerdotes, en París, o sea que entre tanto estuvo en París y habló del tema. O sea que no habló una vez, 2 veces, sino 3 veces. Y de esto, mutis por el forro. Silencio, conspiración, Smithbergeriano, Williamsoniana, Foriana, Chuchuyuniana. Pero aquí está Basilisco para que diga lo que estas ratas se callan. No digo, dice Monseñor, que sea necesario hacerlo brutalmente, sí, como lo hago yo, no. No lo hago brutalmente, lo hago enfáticamente e inteligentemente, con contundencia, no brutal. Porque cuando se usa la inteligencia no se es bruto. Brutos son los que no usan la inteligencia, como ellos. Ellos son los brutales, pasivos, pero brutales. Los hay activos también. Pero más mujercito pasiva. Porque no sabemos. Bueno, no digo que sea necesario hacerlo brutalmente, a lanzar eso como condimento a los fieles para asustarlos, no. Pero pienso que a pesar de todo es una cuestión precisamente de fe. Es necesario que los fieles no pierdan la fe. Somos, o estamos más bien, encargados de guardar la fe de los fieles, de protegerla. Van a perder la fe, incluso nuestros tradicionalistas, incluso nuestros tradicionalistas no tendrán ya la fe, vuelvo y lo repite, que está pasando hoy como profecía en la Fraternité Nouveauté, en la nueva Fraternité de Felé. Incluso nuestros tradicionalistas no tendrán ya la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya que esta fe se pierde en los sacerdotes, se pierde en los obispos. Lo dijo proféticamente Monseñor Lefebvre. La han perdido. ¿Quién? Forfelé Williamson, Smithberger, Tissier de Malaré y la Chiché de tu abuelé. Porque a los franceses les gustan los títulos. Los títulos son de honor y nobleza, no de cobardía. Así que a mí cuando me salga un noble, que me salga valiente. Y si no, Tutankamón. Entonces, ya vemos.
Y claro, pero según Monseñor Ford, cuidado, oh la la, eso es cismático. Y dice Monseñor en la misma conferencia más adelante: pienso que allí está el problema. Y se dice, o sea que le dicen a Monseñor, Monseñor va a hacer cisma. Pero ¿quién hace cisma? No soy yo. Eso me lo dijo a mí también Monseñor Lefebvre Necón. Así que no solamente lo dijo aquí, me lo dijo así de tú a tú en los pasadizos de la planta baja en Necón. Son ellos los cismáticos, no yo. Entonces, ¿pero quién hace cisma? No soy yo. Para hacer cisma es necesario dejar la iglesia, y dejar la iglesia es dejar la fe en primer lugar. ¿Quién deja la fe de la iglesia? La autoridad está al servicio de la fe. Si ella abandona la fe, es ella quien hace cisma. Entonces no somos nosotros quienes hacemos cisma. Y como me lo dijo a mí, son ellos. Aquí no lo dice. ¿Queda claro? Y por si fuera poco, no somos de esta iglesia conciliar, que es cada vez menos católica, prácticamente nada. Conferencia de Monseñor Lefebvre en septiembre de 1990 en Econ. Fideliter 87 para los que quieran verificar la cita. Vivimos un tiempo excepcional que creemos apocalíptico. Monseñor Ford, no el fin del mundo, es que no es el fin del mundo, pero él lo confunde. ¿Cuándo dijo eso Monseñor Lefebvre? Apocalíptico. En el retiro de Econ, que cada año se hace, en septiembre, a la entrada del año, en el 86. Más sobre el tema. Creemos poder afirmar, ateniéndonos a la crítica interna y externa del Vaticano II, es decir, analizando sus textos y estudiando sus acontecimientos y resultados de este concilio, que al dar la espalda a la tradición y al romper con la iglesia del pasado, es un concilio cismático. ¿Lo dice Felé? ¿Lo dice Williamson? ¿Lo dice Ford? No. Concilio cismático. Aquí lo dice. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Annebeck Parle. Un obispo habla, y traducido al español con otro nombre, porque tradujeron el primer tomo con un nombre y después el otro, un obispo habla y el otro con no sé qué de la misa. No respetan a veces los títulos, que habría que respetarlos. Pues queda claro, un concilio cismático. El famoso texto que su eminencia, el bobo, el liberal del padre de Villers, que alguna dijo, ay, yo creía que era un santito. Sí, un santito de pacotilla, que le quitó en la traducción de Itinerario Espiritual estas palabras que están en el original francés, y voy a traducir porque no está en español. Aunque el padre Benz Nittel, sí tuvo en México la decencia de ponerlo, y eso que era liberal y antisedevacantista, pero por lo menos fue en eso más profesional. Esta apostasía hace de sus miembros adúlteros, cismáticos, opuestos a toda tradición, en ruptura con la iglesia del pasado y luego con la iglesia de hoy, en la medida que ella
permanezca fiel a nuestro Señor. Entonces, con la iglesia de hoy en la medida que permanezca fiel, porque si no, entonces una apostasía, adúlteros y cismáticos. ¿Más claro? Y cuando dicen, pero no está ahí en Roma, hay que ir corriendo a Roma, hay que ir en avión transparente, Monseñor Ford, o en la burrita de Balaam, o caminando, o corriendo, o como les dé la gana, pero hay que ir porque hay que tener el timbre, la estampilla, la certificación para ser católicos. ¿Qué dice Monseñor? Del argumento de la visibilidad, es que es necesario que el Papa sea Papa para que la Iglesia sea visible, claro, y deja de ser visible cada vez que muere un Papa y vuelve así a resucitar, muere, resucita, visible, invisible. Teología para negros, con perdón de los negros. Por supuesto, se podría objetársenos, pero voy a resumir. No somos nosotros, sino los modernistas quienes salen de la iglesia. En cuanto a decir salir de la iglesia visible, es equivocarse asimilando la iglesia oficial a la iglesia visible. Estas son las palabras más magistrales de Monseñor Lefebvre. Aunque no haya querido zanjarlo del Papa, con estas palabras todo lo dijo. Salir de la iglesia visible es equivocarse asimilando iglesia oficial a la iglesia visible. Salir, por lo tanto, de la iglesia oficial, en cierta medida, sí, obviamente, obvio. ¿Y cómo los considera ellos? Sí, nos alejamos de esta gente. Es absolutamente de la misma manera que con las personas que tienen SIDA. No se tiene deseo de atraparlo. Ahora bien, tienen el SIDA espiritual, enfermedades contagiosas. Son sidaicos. Y estos quieren ir corriendo a contagiarse del SIDA. Bueno, entonces paremos aquí, hay más, pero quede claro. Y ya lo dije la vez pasada y lo voy a repetir, porque como dice el que fue superior de Monseñor Lefebvre en el seminario francés en Roma, Le Floch, había dicho: la herejía que viene será la más peligrosa de todas. Ella consiste en la exageración del respeto debido al Papa y a la extensión ilegítima de su infalibilidad. Eso es lo que no entienden estos. Son unos papólatras. Y entonces, queda claro, como decía Cayetano, el gran cardenal Cayetano, y citado por Da Silveira, trayéndolo a su vez citado por el cardenal Journet, dice así: a eso Cayetano responde que el Papa podría romper la comunión renunciando a comportarse como jefe espiritual de la Iglesia, decidiendo, por ejemplo, actuar como mero príncipe temporal y bueno. Bien. En cuanto al axioma, donde está el Papa, está la Iglesia, vale cuando el Papa se comporta como Papa y jefe de la Iglesia. En caso contrario, ni la Iglesia está en él, ni él en la Iglesia. ¿Queda claro? Si no lo quieren entender, estos obispos que no lo entiendan.
pero que no me vengan a mí a dar gato por liebre. Y si quieren seguir recibiendo palos, pues lo van a seguir recibiendo cada vez que digan estupideces. Y que no hagan de esto una opinión y impongan la opinión de ellos. Porque claro, dice Monseñor Forest, que están las promesas. ¿Cuál es la promesa? No lo dice, pero está implícito. Me lo dijo también a mí en México el padre Smithberger. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y claro que no van a prevalecer jamás, porque la iglesia es Cristo en primer lugar. Eso no quiere decir que no vaya a haber confusión, apostasía, gran tribulación. Que no vaya a haber claudicación de los papas. Esto están confundiendo papa y iglesia. En el cielo no va a haber papas, ni hay papas. Entonces se acabó la iglesia. Los papas es jerarquía divina temporal, no es jerarquía divina eterna. Jerarquía divina eterna la sacerdotal, episcopal, por el sacramento. Pero la de cardenal, la de papa, la de cura, es decir, el que tiene el curato, la cura de las almas en una parroquia, eso no va a existir en el cielo. Entonces, pues bien, creo que ya me alargué, pero bueno. Y me alargo un poquito más, porque una mancha más al tigre, bueno, paciencia mis hermanos. Tengan confianza. Yo he visto a Monseñor Williamson en París y también en Londres. No está enfermo, quiere decir no está loco. Sí, yo sé que Monseñor Williamson no está loco, es loco. ¿Por qué es loco? Porque es inglés, estrambótico, estrafalario, como Lady Olivas, en pelota, para hacer una acción buena, pero sale ella ahí como Dios la parió. O como su mamá la parió, con la gracia de Dios, perdón. En plena Edad Media. No está loco. Yo les puedo garantizar. Y si Él me eligió a mí, es porque yo no voy a traicionar. Sí, estúpido. Pero ¿qué me quieres decir? Porque no me dices lo de los milagros de la nueva misa. O sea que tú estás avalando los milagros de la nueva misa, que pueden ser falsos o perfectamente diabólicos. Hay que ver, analizar. Entonces, ¿qué nos quieren meter el dedo en la boca? Los argumentos son los mismos de Ford, Williamson, Felé y compañía. Y esa es la resistencia, la falsa resistencia. Está pagando que no le han dicho nada, ni hecho nada, ni sancionado la consagración episcopal. Con Monseñor Lefebvre hubo revuelo internacional, hereje, cisma, bla, bla. Aquí nada, no pasó nada. Y Monseñor Ford, no hay problema. Claro, porque estás pagando. Entonces cállate, hijito, porque te va a ir mal. Y a ver si la próxima vez que nos encontremos en algún punto de encuentro de algún supermercado del mundo, me dices ahora todo eso que dices por ahí, pero que nunca me has dicho de frente. Porque te hubiera desenmascarado y no te hubiera tenido por un amigo, que es lo más doloroso. Pero bueno, como él mismo dijo, la vida está compuesta de una sucesión continua de desilusiones. Vaya, profetizó como la burra de Balán. Amén.
Pues bien, mis estimados hermanos, perdónenme, pero esto hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Y pues bueno, por eso me he alargado, pero espero que queden las cosas claras y que todo esto sirva para que no perdamos la fe. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender y meditar estas cosas.